No solo tienes dolor de cuello, sino que se te extiende al hombro y te preguntas, ¿a qué se debe esto? Hoy te explico cómo surge esto desde nuestro punto de vista y cómo puedes hallar la solución. Soy Roland Lipschel-Bracht, experto en ejercicios antidolor durante 40 años. Y nuestros vídeos de ejercicios tienen 9,5 millones de visitas al mes. Y bueno, veamos primero en dónde suele doler más. Normalmente, el dolor de cuello se manifiesta de forma leve en un lado y en el otro, ya sea de forma unilateral o bilateral. Y después ello se va extendiendo de una manera progresiva hacia toda esa misma zona del omóplato. Y luego parece conectarse y llega hasta el hombro, bajando a veces por todo el brazo. A veces el cuello, hombro y brazo simultáneamente. ¿Y cómo ocurre esto? Tiene mucho que ver con el hecho de que nos movemos muy poco. Y a este poco movimiento se suma que solemos estar sentados mucho tiempo al teclado o incluso al comer y con una mala postura. Normalmente empieza afectando a la espalda encorvada y pasa, por así decirlo, hacia la zona del cuello hiperextendido. Porque si te sientas con una mala postura, mirarás hacia abajo. Pero ahí está la pantalla, así que levantas la cabeza y cada vez hay menos espacio ahí atrás. ¿Y qué significa menos espacio? Más tensión, cada vez menos movimiento y cada vez menos metabolismo. Una auténtica espiral negativa, que baja cada vez más y te lleva cada vez más profundo al dolor. Y luego se suman los hombros también. ¿Qué pasa con el hombro? Tenemos los brazos con articulaciones muy flexibles que podemos mover muchísimo hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y demás, rotando hacia afuera y hacia adentro. Y casi nunca hacemos estos movimientos, sino que los llevamos hacia adelante, tecleamos ahí, comemos ahí, sujetamos el móvil o hacemos cualquier cosa ahí adelante. O sea, casi siempre este ángulo representa solo una mínima parte de nuestras posibilidades. Siempre que no estiramos los músculos de la forma en que deberían por la situación de las articulaciones, si nunca giramos la cabeza por completo hacia la izquierda y la derecha, si no la estiramos ni la volvemos a mover hacia adelante, si siempre mantenemos los brazos adelante y nunca los llevamos hacia atrás, o bien hacia arriba, o rotados hacia abajo y hacia afuera, sin toda esa inmensa variedad de movimiento que llevamos dentro, sin duda los músculos se acortarán y la tensión aumentará cada vez más. Y luego tenemos aquí a un músculo muy especial que pasa por aquí, es el supraespinoso, que pasa por debajo del acromion hasta el brazo. Y otros músculos del cuello van de aquí hacia el omóplato. Eso significa que se están superponiendo entre sí y los músculos tienden a tensarse o bien a relajarse debido a efectos de cercanía compartidos. Y dado que estos son efectos negativos, con los brazos siempre aquí adelante, o sea pectorales siempre acortados y más tensión aquí adelante, lo cual te acaba encorvando todavía más la espalda. Te das cuenta de que todo esto se conecta muchísimo. Y de este desastre solo logras salir si lo que está demasiado corto y con mucha tensión se vuelve a relajar por completo. ¿Cuál es ahora la solución? ¿Cómo sales de este desastre? En el fondo es muy sencillo. Lo que se ha vuelto corto y demasiado tenso, tienes que relajarlo de nuevo, tienes que estirarlo y volverlo flexible. ¿Qué usamos para ello? Hemos descubierto que en el preciso momento en que aquello que está acortado se estira y recupera su flexibilidad mediante ese estiramiento, entonces los dolores simplemente se desvanecen. Básicamente en muchísimos casos, como el hielo bajo el sol, simplemente cuando la tensión se disuelve. Me interesaría mucho saberlo. ¿Cómo lo vives tú? ¿Te identificas en estas explicaciones? Escribe un comentario. ¿Y entonces qué tienes que hacer ahora concretamente para salir de ahí? Bueno, en primer lugar, volver a alargar lo que se ha quedado corto. ¿Y de qué manera piensas hacer eso? A ver. Bueno, pues tenemos la zona del cuello y también tenemos la zona del hombro. Y para ambas zonas hemos diseñado ejercicios específicos que logran el máximo efecto en muy poco tiempo, para lograr precisamente revertir esta tendencia negativa y que todo vuelva a funcionar. Estos ejercicios, que funcionan muy bien para el dolor de cuello y hombros, te los puedes descargar de forma gratuita en el enlace del primer comentario, si quieres. ¿Qué incluyen estos ejercicios? Primero, incluyen un estiramiento. Estirar es lo más importante, un estiramiento pasivo. Es decir, los músculos del cuello y de los hombros y los músculos pectorales se estiran de tal manera que simplemente se dan cuenta, por decirlo de algún modo, de que pueden ser mucho más largos. Esa es la parte de estirar. Y después el estiramiento pasa a ser entrenamiento de fuerza.
Es decir, en la posición más larga que logras estirando, aplicamos fuerza sobre los músculos. Y esto es para que tu cuerpo sepa cómo activarse, cómo está la cabeza, cómo el cuello, cómo el brazo, cómo el hombro. Y para eso se requiere, claro, fuerza de activación, y cuanto mayor mejor. Y ahí se aplica una fuerza grande primero mediante un triple tensado. Y después, en medio minuto, se tensa muchísimas veces y se sigue estirando aún más para reactivar también el metabolismo. Porque gran parte del problema del dolor justo en esta zona es que si todo se pone duro y rígido, el metabolismo deja de funcionar bien. Baja a un 20 o 30% estimado. O sea, las células ya no se nutren bien y los desechos no se pueden eliminar. Y todo ello contribuye a agravar la situación. Y el proceso se invierte eventualmente. Y en un tercer paso al final, lo que antes se estiró de forma pasiva, se estira de nuevo activamente, con tu propia fuerza corporal. Esto tiene una gran ventaja, porque así los músculos se comunican entre sí. Por ejemplo, los músculos de la parte delantera del hombro y los de la parte trasera. Se ponen de acuerdo. ¿Quién cede, quién pone fuerza, quién da movimiento y quién suelta? Y esta comunicación le permite al cuerpo posicionar la articulación de forma óptima para que no sufras artrosis ni otros problemas de alineación articular. Y todo queda guardado en este proceso, porque el cerebro está muy involucrado y así tienes la oportunidad, con poco tiempo invertido al día, de lograr grandes éxitos a largo plazo. Un punto clave de estos ejercicios de Lipscher y Bracht es que cada ejercicio dura 2 minutos. Parece mucho tiempo al principio, porque muchos estiran solo 10 o 20 segundos, pero los efectos son muchísimo mayores al darle al cuerpo un estímulo de verdad, para cambiar de forma permanente. Y un factor muy especial, que juega un papel fundamental en nuestros ejercicios, es la intensidad del estiramiento que tú aplicas. Porque mucha gente tiene miedo a estirar cuando duele. Existe esa regla de que si empieza a doler, dejes de estirar. Pero nosotros lo vemos muy distinto. Si empieza a doler, se pone interesante y el cuerpo reacciona. Pero no debe doler tanto que sea negativo. Eso se explicará con detalle también en esta guía. Son 2 puntos importantes que también contribuyen al éxito de los ejercicios. Escríbenos de nuevo la información sobre tu cuello y tus dolores de hombro en los comentarios. Y comparte sin falta este video con todas las personas que tengan problemas en la zona del cuello o del hombro. Son muchísimas personas y necesitan ver lo que les puede ayudar de verdad. Adiós.